Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4, versículo 23 al 31. En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron aún a Dios en voz alta, diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú que por el Espíritu Santo dijiste, por boca de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra. Los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Porque se amotinan las naciones. ¿Y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas. Sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones. En posesión, los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás con jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 1 al 8. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro. Porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo. El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Renacer del Espíritu. Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio que hoy contemplamos nos presenta uno de los diálogos más importantes
y misteriosos de las Sagradas Escrituras. Un diálogo que ocurre en la oscuridad de la noche, pero que ilumina con luz radiante el misterio de nuestra fe y de nuestra transformación espiritual. Nicodemo, un fariseo, un maestro respetado de Israel, miembro del Sanedrín, viene a Jesús protegido por las sombras nocturnas. ¿Por qué de noche? Quizás por miedo a ser visto, quizás porque la noche simboliza su propio estado espiritual. Está en busca de luz, aunque aún no lo sabe. Este detalle no es menor. San Juan utiliza constantemente el simbolismo de la luz y las tinieblas en su Evangelio. Nicodemo, un hombre educado, respetado, conocedor de la ley, se acerca desde su propia oscuridad hacia aquel que es la luz del mundo. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Con estas palabras, Nicodemo reconoce en Jesús algo extraordinario, pero su reconocimiento es aún incompleto. Ve en Jesús a un maestro, a un enviado, pero no ve todavía al Hijo de Dios que ha venido para transformar radicalmente nuestra existencia. Para comprender plenamente la riqueza de este pasaje, es importante situarnos en su contexto histórico y religioso. Nicodemo pertenecía al grupo de los fariseos, una de las corrientes principales del judaísmo del primer siglo. Los fariseos, cuyo nombre significa separados, se distinguían por su interpretación rigurosa de la ley mosaica y por la importancia que daban a la tradición oral. A diferencia de los saduceos, creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles y en los espíritus. Muchos de ellos eran hombres de sincera piedad, dedicados al estudio y cumplimiento de la ley, aunque el Evangelio frecuentemente nos muestra sus enfrentamientos con Jesús debido a una visión legalista y exterior de la religión. El Sanedrín, del cual Nicodemo era miembro, constituía la máxima autoridad religiosa y civil de los judíos bajo el dominio romano, compuesto por 71 miembros, entre ellos sacerdotes, ancianos y escribas. Este consejo tenía amplia jurisdicción en asuntos religiosos y en algunos asuntos civiles, aunque bajo la supervisión del gobernador romano. La posición de Nicodemo como miembro del Sanedrín revela su estatus social y su influencia. No era un hombre cualquiera, sino un líder religioso con prestigio y responsabilidad. Su acercamiento nocturno a Jesús pone de manifiesto el conflicto interior que experimentaba. Por un lado, sentía la atracción hacia las enseñanzas y los signos de Jesús. Por otro, temía las consecuencias sociales y religiosas de manifestar públicamente su interés. Este contexto nos ayuda a valorar aún más la valentía de Nicodemo. Él arriesgaba su reputación, su posición y quizás incluso su membresía en el Sanedrín al acercarse a Jesús, un maestro controversial que estaba ganando seguidores, pero también generando resistencia entre las autoridades religiosas de su tiempo. Hermanos, la respuesta de Jesús es desconcertante. ¿Cómo suelen ser sus palabras cuando quiere llevarnos más allá de nuestras categorías habituales? En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro Señor no se detiene en reconocimientos parciales ni en halagos. Va directamente al corazón del asunto, la necesidad de una transformación radical en la vida del creyente. No basta con admirar a Jesús como maestro o profeta. Es necesario renacer, comenzar de nuevo, experimentar una transformación tan profunda que solo puede compararse con un nuevo nacimiento. La perplejidad de Nicodemo es comprensible. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Su interpretación es literal, limitada por las categorías del mundo físico. Nicodemo, como muchos de nosotros, se queda en el nivel superficial, incapaz de penetrar en el significado profundo de las palabras de Jesús. El término griego utilizado por Jesús, anoten, tiene un doble significado.
puede traducirse como de nuevo o como de lo alto. Esta ambigüedad enriquece el texto. El nuevo nacimiento del que habla Jesús es, al mismo tiempo, un comenzar de nuevo y un nacer desde lo alto, desde Dios. No se trata simplemente de reformar o mejorar nuestra naturaleza, sino de recibir una vida nueva que proviene de Dios mismo. Para un maestro de Israel como Nicodemo, esta enseñanza resultaba desconcertante. La tradición judía valoraba la ascendencia física, ser hijo de Abraham, la circuncisión como signo de la alianza y el cumplimiento de la ley. Jesús, sin rechazar el valor de estas realidades, señala que son insuficientes. Es necesario un nuevo nacimiento, una nueva creación que solo puede venir de Dios. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estas palabras constituyen una clara referencia al sacramento del bautismo, que la comunidad cristiana primitiva ya celebraba cuando se escribió el Evangelio de Juan. El cuarto Evangelio presenta una rica teología sacramental, si bien no describe la institución de la Eucaristía. En el contexto de la última cena como los sinópticos, ofrece en el capítulo 6 el discurso del pan de vida, una profunda reflexión sobre el significado eucarístico. De manera similar, aunque no narra el bautismo de Jesús con el detalle de los otros evangelistas, el diálogo con Nicodemo constituye una penetrante catequesis bautismal. En la tradición cristiana primitiva, el bautismo era llamado iluminación, bautismos, porque mediante este sacramento los creyentes pasaban de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento de Dios, del pecado a la gracia. Es significativo que el diálogo con Nicodemo, que trata sobre el bautismo, tenga lugar en la noche, simbolizando ese paso de las tinieblas a la luz que el sacramento realiza. El agua y el Espíritu, mencionados por Jesús, son elementos esenciales del bautismo cristiano. El agua representa la purificación, la muerte al pecado. El Espíritu representa la nueva vida, la regeneración. Esta doble dimensión del bautismo está bellamente simbolizada en el rito. El descenso a las aguas representa la muerte con Cristo. La inmersión simboliza la resurrección a una vida nueva. San Pablo desarrolla esta teología en Romanos 6. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. El binomio agua y espíritu tiene profundas raíces en la tradición bíblica. En el relato de la creación, Génesis 1, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas primordiales, dando origen a toda vida. En el diluvio, las aguas significaron simultáneamente destrucción y purificación, dando paso a una nueva creación. En el Éxodo, el pueblo de Israel atravesó las aguas del Mar Rojo, para pasar de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Los profetas utilizaron frecuentemente la imagen del agua para hablar de la purificación y la renovación que Dios realizaría en los tiempos mesiánicos. Ezequiel anunció: «Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas e idolatrías os purificaré. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que viváis según mis preceptos». En este texto profético encontramos ya unidos el agua y el espíritu, como símbolos de la renovación interior que Dios realizará en su pueblo. Esta promesa se cumple plenamente en el bautismo cristiano, que no es una mera purificación ritual externa, sino una verdadera regeneración interior por la acción del Espíritu Santo. El bautismo cristiano, a diferencia de las purificaciones rituales del judaísmo o del bautismo de Juan, no se repite.
Es un acontecimiento único que marca el inicio de la vida cristiana, pero cuya gracia debe desarrollarse y fructificar a lo largo de toda la existencia del creyente. En este sentido, podemos hablar de un bautismo cotidiano. Cuando renovamos nuestra opción fundamental por Cristo, cuando dejamos morir al hombre viejo para que crezca en nosotros el hombre nuevo, los padres de la Iglesia, primeros teólogos y pastores de la comunidad cristiana, encontraron en este pasaje una fuente inagotable de reflexión teológica y espiritual. Su interpretación nos ayuda a profundizar en el significado perenne de las palabras de Jesús. San Justino, en su diálogo con Trifón, cita este pasaje para explicar que el bautismo es una nueva circuncisión, un signo de la nueva alianza que supera y cumple la antigua. Ya no se trata de un signo en la carne, sino de una transformación interior por la acción del Espíritu Santo. San Ireneo de León, combatiendo las herejías gnósticas que despreciaban la materia, subraya la importancia del agua material en el bautismo, unida a la acción invisible pero real del Espíritu, contra quienes pretendían un espiritualismo desencarnado. Ireneo defiende la unidad del plan salvífico de Dios, que asume y redime la creación material. San Agustín, en sus comentarios al Evangelio de Juan, desarrolla ampliamente la teología bautismal contenida en este pasaje. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Este pasaje encierra una bellísima imagen. En las lenguas originales de la Biblia, la misma palabra designa al espíritu y al viento o aliento. En hebreo, ruah. En griego, pneuma. El Espíritu de Dios es como el viento, invisible pero real, imperceptible a los ojos, pero poderosamente eficaz, imposible de controlar, pero capaz de transformarlo todo. Esta imagen del viento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misteriosa del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu no puede ser capturado por nuestras categorías mentales. No puede ser reducido a un concepto. Es el gran don de Dios, la presencia activa del amor divino en el mundo y en nuestras vidas. Jesús utiliza esta analogía para explicar la acción del Espíritu en la vida del creyente. El que nace del Espíritu experimenta una libertad nueva, una creatividad nueva, un dinamismo nuevo que no puede explicarse por causas puramente naturales. Como el viento, la acción del Espíritu es imprevisible, sorprendente, creativa. Esta imagen tiene también una dimensión eclesiológica. La Iglesia, comunidad de los renacidos por el agua y el Espíritu, no es una realidad estática, una estructura rígida, sino una comunidad viva, guiada por el Espíritu que sopla donde quiere. La fidelidad a la tradición apostólica no excluye, sino que implica la apertura a la novedad del Espíritu que continuamente renueva la faz de la Iglesia. En la vida personal del creyente, la acción del Espíritu provoca una tensión fecunda entre planificación y espontaneidad, entre proyecto y sorpresa, entre fidelidad y creatividad. El cristiano es llamado a vivir dócil al Espíritu, atento a sus inspiraciones, abierto a sus impulsos, sin pretender controlar o programar su acción. Al contemplar este hermoso pasaje del encuentro entre Jesús y Nicodemo, no puedo sino preguntarme y preguntarles a ustedes, ¿qué significa para nosotros hoy nacer del agua y del Espíritu? ¿Cómo vivimos concretamente esta identidad bautismal en medio de nuestras realidades cotidianas? No basta con admirar la profundidad teológica de este texto. Es necesario dejarnos interpelar por él y descubrir sus consecuencias para nuestra vida cristiana. Nicodemo me conmueve profundamente. Este hombre, fariseo, maestro de Israel, miembro respetado del Sanedrín, viene a Jesús de noche, movido por una inquietud interior que no puede acallar.
¿Cuántos de nosotros nos acercamos también a Cristo desde nuestras propias noches? Noches de dudas, noches de sufrimiento, noches de preguntas sin respuesta. Hermanos míos, no teman a esas noches. No se avergüencen de sus dudas y preguntas. El Señor no rechazó a Nicodemo por su aproximación cautelosa. Al contrario, le dedicó una de las enseñanzas más profundas del Evangelio. Cristo respeta nuestros procesos y ritmos. Lo importante es que, como Nicodemo, tengamos la valentía de buscarlo, de preguntarle, de abrirnos a su luz aunque sea desde nuestra oscuridad. Durante mi ministerio, he acompañado a muchas personas que se acercan de noche a la iglesia. Jóvenes en crisis de fe, adultos que retornan después de años de alejamiento, personas heridas por experiencias dolorosas. A todos ustedes les digo, el Señor los espera como esperó a Nicodemo, con infinita paciencia y amor. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En estas palabras, Cristo nos habla del sacramento que nos ha hecho hijos de Dios. He incorporado a su iglesia. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros vivimos realmente conscientes de esta dignidad? Muchos recibimos el bautismo siendo bebés. Fue un don gratuito, inmerecido, como es gratuito e inmerecido el amor de Dios. Pero ese don debe ser acogido conscientemente, debe desarrollarse, debe fructificar. El agua bautismal no debe secarse en nosotros, sino convertirse en manantial que brota para la vida eterna. Os invito, queridos hermanos, a valorar y celebrar vuestro bautismo. Recordad la fecha en que fuisteis bautizados y celebradla como una segunda fecha de nacimiento. O cuando entramos en la iglesia y tomar agua bendita, hacer la señal de la cruz con fe, recordando nuestro bautismo. En la vigilia pascual, cuando renovemos las promesas bautismales, hacedlo con plena conciencia y compromiso. Debemos enseñar a vuestros hijos el valor de este sacramento, mostrándoles fotos de su bautismo, hablándoles de sus padrinos. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Hermanos míos, estas palabras son un reto directo a nuestra mentalidad, control y planificación. El Espíritu no se deja encasillar en nuestros esquemas. No respeta nuestras zonas de confort, no se somete a nuestros calendarios. En mis años de ministerio, he visto como personas y comunidades que se abren sinceramente al Espíritu, experimentan una renovación sorprendente, a veces por caminos que nunca habrían imaginado. Y también he visto como el miedo al cambio, el apego a lo de siempre, la rigidez de estructuras, pueden ahogar la acción del Espíritu. Permíteme preguntaros, ¿rezo diariamente al Espíritu Santo? Si al final del día todo ha salido exactamente como lo planeaste, pregúntate si realmente le has dejado espacio a Dios. El Evangelio de Juan nos muestra a Nicodemo 3 veces. Primero acercándose a Jesús de noche, luego defendiéndolo tímidamente ante el Sanedrín, y finalmente manifestándose públicamente como su discípulo tras la crucifixión. Es un camino de crecimiento gradual, de maduración en la fe. No nos impacientemos con nuestro propio proceso, ni con el de los demás. La conversión es obra de la gracia que actúa respetando nuestra libertad y nuestros ritmos. Lo importante es mantenerse en camino, no retroceder, no endurecerse. La vida espiritual conoce estaciones como la naturaleza, tiempos de entusiasmo primaveral, tiempos de crecimiento silencioso, tiempos de aparente sequedad, tiempos de fecundidad. En todos ellos, el Espíritu está actuando, aunque a veces de manera imperceptible para nosotros. En el confesionario, a menudo encuentro personas desanimadas por sus caídas repetidas. Les recuerdo que Dios no nos pide perfección instantánea, sino fidelidad perseverante. Como dice Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza. Lo nacido de la carne es carne,
Lo nacido del Espíritu es Espíritu. Nacer del Espíritu nos incorpora a una nueva familia, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. No somos cristianos aislados, sino miembros unos de otros, corresponsables en la misión, hermanos en la fe. Me preocupa ver cómo el individualismo de nuestra cultura afecta también a nuestra vivencia religiosa. Hay quienes dicen, creo en Dios pero no en la Iglesia. Yo me entiendo directamente con Dios. No necesito ir a misa para ser buena persona. Estas expresiones revelan una comprensión deficiente del cristianismo, que es esencialmente comunitario. Para crecer en comunidad y en la fe como católicos es importante participar activamente en vuestra comunidad parroquial, no solo asistiendo a la Eucaristía, sino implicándoos en sus actividades y servicios. Además, cultivar la fraternidad con otros cristianos, especialmente en pequeñas comunidades o grupos donde la fe pueda compartirse y celebrarse. Siempre debemos asumir algún servicio o ministerio, según vuestros carismas y posibilidades, porque es importante preocuparse por todos especialmente, por los miembros más débiles o aislados de la comunidad. En mi experiencia pastoral, las parroquias más vivas son aquellas donde los laicos asumen su corresponsabilidad, donde cada bautizado se siente parte activa y necesaria. Nicodemo culmina su camino mostrándose públicamente como discípulo de Jesús. En el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, este gesto valiente nos interpela a cada uno. En una sociedad cada vez más secularizada, donde expresar convicciones religiosas puede generar incomprensión o incluso rechazo, estamos llamados a un testimonio sereno pero claro de nuestra fe. No se trata de imponer, sino de proponer, no de condenar, sino de iluminar, no de separarnos del mundo, sino de ser levadura en la masa. Pero esto requiere valentía, claridad de convicciones, arraigo en una experiencia personal de Cristo. Recuerdo a un matrimonio de profesionales de nuestra parroquia que, en sus respectivos ambientes de trabajo, dan testimonio discreto pero firme de su fe, no tanto con palabras sino con su estilo de vida, sus valores, su disponibilidad para servir. Son respetados precisamente por su coherencia. Nacer del agua y del Espíritu nos compromete en la construcción del reino de Dios, que es reino de justicia, de paz, de fraternidad. No podemos separar la fe de su dimensión social y política, entendida no como partidismo, sino como compromiso con el bien común. La doctrina social de la Iglesia nos ofrece principios luminosos para este compromiso. La dignidad inalienable de toda persona humana, el destino universal de los bienes, la opción preferencial por los pobres, la solidaridad como virtud, la subsidiariedad como criterio organizativo, el cuidado de la casa común. Os ánimo, queridos hermanos, a conocer y aplicar estos principios en vuestros ámbitos de influencia. La familia, el trabajo, la comunidad local, las estructuras sociales y políticas, cada uno según su vocación específica, pero todos llamados al compromiso. En muchas ocasiones he sido testigo de cómo el compromiso social, auténticamente cristiano, puede transformar realidades, desde el grupo de Cáritas parroquial que acompaña a familias migrantes, hasta el empresario que crea condiciones laborales dignas, desde el educador que forma en valores hasta el político que legisla desde el Evangelio. Padres y madres cristianos, padrinos y madrinas, asumisteis en el bautismo el compromiso de educar en la fe a vuestros hijos y ahijados. Este compromiso es hoy especialmente exigente en un contexto cultural que a menudo contradice los valores evangélicos. No basta con enviar a los niños a la catequesis o a un colegio católico. La fe se transmite principalmente en el hogar, a través del testimonio, la oración familiar, la celebración de las fiestas cristianas, el diálogo sobre cuestiones de fe adaptado a cada edad, como se les dice a los padres en las charlas prebautismales.
Seréis los primeros catequistas de vuestros hijos, no tanto por lo que les digáis sobre Dios, sino por la manera en que vuestra vida refleje lo que Dios significa para vosotros. En un mundo marcado por el ruido, la prisa, la dispersión, cultivar la vida interior se convierte en un verdadero desafío. Sin embargo, es indispensable para que la semilla bautismal crezca y fructifique. Muchas personas me expresan su dificultad para rezar, para encontrar tiempo y espacio de silencio. A todos recomiendo comenzar con pequeños pasos. 5 minutos diarios de oración personal, la lectura pausada de un pasaje del Evangelio, un breve examen conciencia al final del día. Poco a poco, estos momentos de encuentro con Dios se harán más naturales, más necesarios, más fecundos. La oración, que quizás comenzó como un deber, se transformará en una necesidad del corazón, en un diálogo de amistad con aquel que sabemos nos ama. El bautismo nos ha hecho hijos de Dios, miembros de Cristo, templos del Espíritu Santo. Esta es nuestra verdadera identidad, más profunda que cualquier otra definición basada en nacionalidad, profesión, estado civil o papel social. La vida cristiana consiste en llegar a ser lo que ya somos, en desplegar en la existencia cotidiana lo que la gracia ha sembrado en nosotros, en permitir que la vida divina recibida en el bautismo configure progresivamente nuestros pensamientos, deseos, decisiones, relaciones. Como decía San León Magno, cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo la bajeza de tu vida pasada. Antes de concluir, quiero decirte esta pequeña anécdota. Había una vez un joven que, desde su infancia, había sido enseñado sobre el amor de Dios. Su madre, piadosa y devota, le transmitió las enseñanzas de la fe, pero a medida que crecía, comenzó a alejarse de esos principios. Su vida fue un vaivén entre el deseo de los placeres mundanos, la búsqueda de poder y una profunda insatisfacción en su interior. El joven, aunque brillante y capaz, se sentía vacío. En su corazón había una inquietud, un vacío que nada parecía llenar. Al llegar a la adultez, empezó a hacer elecciones que lo alejaron aún más de Dios. Se entregó a las pasiones del mundo, convencido de que podía encontrar la felicidad en las cosas materiales y en las ideas que le prometían libertad. Pero cada vez que alcanzaba algo que pensaba le traería paz, se sentía más vacío. Su vida se convirtió en una búsqueda constante de algo que no podía encontrar. Un día, mientras luchaba con su confusión, una voz le llegó de forma inesperada. No era una voz externa, sino un susurro interior que lo llevó a abrir las Escrituras. Al leer una de las cartas de San Pablo, el joven encontró unas palabras que lo marcaron profundamente. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Fue como si algo dentro de él despertara, como si esas palabras fueran para él. Movido por esta nueva luz, el joven decidió acudir a la iglesia. Allí, ante la presencia de Dios, sintió el llamado a cambiar, a dejar atrás esa vida vacía y empezar de nuevo. No fue un cambio superficial, sino un deseo profundo de renacer, de abandonar lo viejo y de empezar una vida en Cristo. En ese momento, el joven fue bautizado. El agua del bautismo, el Espíritu Santo derramado sobre él, lo transformaron. Pasó de ser un hombre perdido en el mundo a un hijo de Dios renovado, con un nuevo propósito en su vida. Su vida no se volvió perfecta de inmediato, pero comenzó un proceso de transformación que lo llevó a dedicar su vida al servicio de Dios, buscando siempre la verdad, la paz y la sabiduría que solo Él puede dar. Este joven es San Agustín de Hipona. Su vida es un ejemplo claro de lo que significa nacer de nuevo a través del bautismo. Antes de su conversión, Agustín vivió alejado de la fe, buscando respuestas en lugares equivocados. Pero cuando el Espíritu Santo tocó su corazón,
experimentó una transformación que lo hizo renacer. El bautismo fue el sacramento a través del cual renació espiritualmente, recibiendo la gracia divina que lo guiaría por el resto de su vida. Oremos. Señor Jesucristo, que dijiste, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Mira con misericordia a tu iglesia. Reúne a todos los cristianos en la unidad para que el mundo crea en tu mensaje de amor. Fortalece los vínculos ecuménicos y haz que, guiados por el Espíritu Santo, encontremos caminos de reconciliación y comunión. Padre Celestial, suscita en el corazón de jóvenes generosos el deseo de servirte en el sacerdocio y la vida consagrada. En este tiempo de escasez vocacional, envía obreros a tu mies para que tu pueblo no carezca de pastores que lo guíen. Ilumina a las familias para que sean el primer semillero de vocaciones. Dios de sabiduría, ilumina a quienes dirigen las naciones para que trabajen por la paz, la justicia y el bien común. Aleja de sus corazones la tentación del poder egoísta y la corrupción. Inspíralos a proteger la dignidad, cuidar la creación y buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Señor, que conociste el exilio en Egipto, protege a todos los que hoy se ven obligados a abandonar sus hogares, buscando seguridad y sustento. Mueve el corazón de las naciones para que los acojan con dignidad. Consuela a quienes sufren la separación familiar, y ayúdanos a reconocer en cada migrante tu rostro sufriente. Dios, autor de la vida, te pedimos por la defensa de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Ilumina las conciencias para que reconozcan la dignidad de cada persona. Inspira leyes justas que protejan a los más vulnerables, especialmente los no nacidos, los enfermos y los ancianos. Amén. Príncipe de la paz, mira con misericordia las regiones del mundo donde reina la violencia. Toca el corazón de quienes empuñan las armas para que las depongan. Consuela a las víctimas, especialmente niños y ancianos. Bendice los esfuerzos de paz y reconciliación para que pronto reine la concordia entre los pueblos. Dios Creador, que nos confiaste el jardín de la tierra, perdona nuestra negligencia y abuso de los recursos naturales. Danos sabiduría para ser buenos administradores del planeta. Inspira acciones concretas que mitiguen el cambio climático y protejan la biodiversidad para las generaciones futuras. Jesús, médico divino, extiende tu mano sanadora sobre todos los enfermos, especialmente aquellos que sufren enfermedades graves o terminales. Fortalece a médicos, enfermeras y cuidadores con tu amor compasivo. Que los avances de la medicina siempre respeten la dignidad de las personas y sirvan al bien integral de la persona. Claro, aquí tienes el texto con un lenguaje renovado, más fluido y natural, pero manteniendo el sentido original. Guión bajo, 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 guión bajo. Amado Padre, venimos ante ti con corazón sencillo, confiando en que siempre nos escuchas. Tú, que eres fuente de misericordia, mira con ternura nuestras necesidades y no apartes tu rostro de nosotros. Hoy te encomendamos a los enfermos, a quienes pasan por momentos de dolor, a las familias que necesitan sanar heridas y a todos los que claman por tu auxilio. Te suplicamos que derrames tu sanación, que brindes consuelo a que sufre y fortaleza a que siente desfallecer. Que tu luz ilumine nuestros pasos y que tu voluntad se cumpla en cada rincón de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque nunca nos abandonas y tu amor permanece fiel en todo momento. Pedimos también que María, nuestra dulce Madre, nos tome de la mano y nos guíe en este caminar de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, acompañe siempre su vida y su hogar. Así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. ¿Te gustaría ganar una Biblia latinoamericana totalmente gratis? La Red de la Fe Católica estará rifando 2 Biblias latinoamericanas entre los miembros de su comunidad. Y tú puedes ser uno de los ganadores. ¿Cómo participar? Solo un mensaje respondiendo a esta pregunta: ¿por qué necesitas una Biblia latinoamericana? Al finalizar el mes, sortearemos ambas Biblias entre quienes compartan su razón de corazón. Si los ganadores no pueden recibir la Biblia físicamente, se les entregará el equivalente en la moneda local de su país. Anímate a participar, comparte tu testimonio y fortalece tu fe con la palabra de Dios. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres, en la cajita de los comentarios.